Hola y muy bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Se Picó Podcast, episodio en el cual vamos a tratar un tema continuo al anterior, al primero, pero con algo distinto enfocado en otra cuestión, ¿no? Vamos a mirarlo desde otra perspectiva, que obviamente cuando hicimos el podcast anterior, el primer Mm, episodio, charlando sobre los estereotipos del hombre, obviamente no podía faltar hablar del estereotipo de la mujer. sí. Pero mientras pensábamos con Mika sobre qué temas hablar, me acordé de que nosotros, en realidad yo, en nuestro canal de YouTube, había hecho ya un video hablando de los estereotipos de la mujer, Sí. pero desde una vista más general. Entonces, como sentí que esta vez también teníamos que charlar sobre el estereotipo de la mujer, queríamos darle otra vuelta. Queríamos, en vez de ir en algo general, hablar sobre algo en específico. Más enfocado. Exacto. Por eso es que este episodio se llama como se llama, que se llama Las mujeres no pueden liderar, Mm, un título bastante polémico, no porque nosotros no creamos o tomemos esto como una afirmación, sino porque lamentablemente hay muchas personas hoy en día de que toman esto como una afirmación. mm, Y para empezar el tema, cuando estábamos charlando con Mika sobre qué charlar y eso, me acordé de que el año pasado me hicieron leer un libro sobre un autor que justamente hablaba sobre diferentes temas bastante polémicos mm, dentro de la religión, ¿no? sí. Y uno de ellos era obviamente Dios y la mujer. Mm, Y empezaba charlando sobre la desigualdad, sobre la lucha feminista, cómo es que comenzó. Y también mencionaba algunas frases de ciertas personas famosas mm, que todo el mundo conoce, pero ellos tenían una opinión bastante fea o denigrante mm, hacia la mujer, sí. que les quiero leer. Y la primera es de Platón, y Platón decía que el destino de un hombre malo sería la reencarnación en una mujer. Después tenemos a Aristóteles, que él decía que la mujer era una especie de hombre mutilado. Decía que las hembras son machos imperfectos producidos accidentalmente por la insuficiencia paterna o por la influencia nociva del viento húmedo del sur. Pero no solamente hay algunos filósofos que decían estas cosas, también hay un par de escritores famosos Mm, del judaísmo, como Josefo, que gracias a él tenemos mucho conocimiento de lo que sucedió en tiempos de Jesús y después. un poco de historia y contexto bíblico. Exacto, hoy en día si estudiamos teología o lo que sea, vamos a conocer quién es Josefo Mm, y muchos de sus escritos. Bueno, él decía que la mujer es inferior al hombre en todos los aspectos. Después tenemos a otro que se llama William Barclay, que es un autor evangélico, que él escribió que la oración judía, en la oración judía, mm, todo hombre judío daba de las gracias a Dios cada día porque no lo había hecho, ni gentil, ni esclavo, ni una mujer. mm, Y decía que en la ley judía una mujer no era una persona, sino que era una cosa. un objeto. No tenía ningún derecho legal, era una posesión del marido y solamente él podía hacer con ella su voluntad. Mm, Y por último, para darle un cierre a esta parte, quería mencionar a Tertuliano, que era uno de los padres de la iglesia, que también, si uno estudia teología o lo que sea, va a conocer quién es Tertuliano. mm, Él escribía sobre la mujer, decía, eres un portal del diablo, quien deselló aquel árbol prohibido. Fuiste la primera en desertar de la ley divina. Eres aquella que persuadió a aquel a quien el diablo no se atrevió a atacar. Con cuánta facilidad destruiste la imagen de Dios, el hombre. Fuerte. hermoso, Hermoso. hermoso. Empezó, eres el diablo. Sí, sí, es poesía pura, Exacto. romanticismo completo hacia la imagen de una mujer. Exacto. Pero no me quiero adelantar a lo que vamos a estar hablando más adelante, pero si leemos en la Biblia, en el relato de la creación, Mm, dice que Dios hace al hombre y a la mujer, a su propia imagen y semejanza. Eso sí. es básico, lo encontramos en Génesis. Dice que los creó varón y mujer y les encomendó la tarea de reproducción. Mm, Y también les da dominio sobre la tierra y todos los seres vivos.
En Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice: quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Si te fijas, dice quiero que llenen. En plural. En plural. No dice pongo bajo el dominio del hombre esta cosa. A la mujer y a toda la tierra, Exacto. ¿no? No, dice en plural. Se refiere a algo tanto para el hombre como para la Ambos mujer. sexos incluidos en la frase. Y en el versículo 29 Dios dice: hoy le entrego a ustedes. El hombre y la mujer por igual fueron beneficiarios de la imagen de Dios y del mandato de gobernar la tierra. En el texto no hay ninguna sugerencia de que uno de los dos sexos se asemeje más a Dios que el otro, ni de que uno de los sexos tenga mayor responsabilidad sobre la tierra que el otro. No dice, acá en ninguna parte del texto dice, el hombre tiene poder sobre la mujer, tiene poder sobre la tierra, tiene que hacer esto, mientras que la mujer hace aquello. Entonces, mi pregunta, ¿no? Analizando estos textos bíblicos, analizando Génesis, mi pregunta es, ¿de dónde salió? Si Dios no creó esta diferencia, ¿de dónde es que nosotros, de dónde la sacamos, de dónde la creamos? ¿De dónde nace esa diferencia que se ve tan presente en los filósofos de antaño, como en teólogos de antaños, en historiadores de la época de Jesús, como muchas veces en teólogos contemporáneos, Sí. ¿no? En filósofos y teólogos contemporáneos? Yo creo que es plenamente cultural en muchas cuestiones. También creo que se mantiene así porque se puede mantener así, ¿no? Como que el hombre viene con esa supremacía en el poder y en la imagen desde los tiempos antiguos, y siempre tuvo ese privilegio de mantener esa figura, ¿no? De como yo soy la imagen de Dios, yo soy superior, yo esto, yo lo otro, ¿no? Y a la mujer tenerla ahí abajo. Como de hecho en muchos lugares hoy en día en el mundo, la mujer sigue siendo un objeto más que una persona, ¿no? Cuando leías de la cuestión judía, de la oración, de que agradecían que no era ni gentil, ni esclavo, ni mujer, entendemos que en ese momento, en ese contexto, la mujer la tenía como posesión que se compraba a tu suegro, o sea, a tu suegro vos se la comprabas, y era tenido por objeto al mismo nivel que podía tener un siervo que era un esclavo. Si bien es algo cultural que viene desde esos tiempos, yo creo que se mantiene primero porque es difícil el cambio, segundo porque para el hombre es beneficioso tener esa posición de supremacía y poder. Exacto. Entonces es raro que de parte del poderoso nazca esa cuestión de ayudar al débil. Es muy raro. Y muchas veces también creo que es por ignorancia, ¿no? Como que mucha gente ignora la situación o ignora su supremacía o ignora de hecho que algo que hace va en esa cuestión de yo soy superior, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ahora, me interesa que desde lo cultural podamos ver, capaz otra cultura, distante o no, depende para quien lo esté escuchando y quien lo piense, que es el caso de Alemania. Como bien todos sabemos, en el caso de Alemania, que fue protagonista de las guerras mundiales que se vivieron hasta ahora, en esa cultura, en esa nación, en ese país, lo que pasó es que debido a la ausencia de hombres por las guerras, grandes guerras, las mundiales, claramente, faltaban esa figura de hombre líder, ¿no? Creo que tanto en la sociedad como en la iglesia. Pero lo quiero enfocar más en función de las congregaciones. Hoy en día, conozco gente que está viviendo en Alemania, gente que ha ido a Alemania, gente que ha venido a Alemania, Argentina, que nos cuenta de que la cuestión del liderazgo en Alemania es muy diferente a lo que nosotros acostumbramos como normal, lo que nosotros tenemos como bíblico, ¿no? Sí. Y en primer lugar es este hecho de que la mujer tiene un rol protagónico en lo que es el liderazgo de la iglesia. Y cuando vos te lo pones a analizar, decís, ok, es entendible que ante la ausencia del rol protagónico del hombre en la iglesia, como el líder, el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol, como le quieran llamar, o todas esas cosas juntas, según algunos, es necesario que alguien tome ese puesto,
que en este caso, en este país, fue la mujer, Exacto. ¿no? Yo me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de hablar con un argentino que se fue a vivir a Alemania y contaba justamente esto, ¿no? De que el rol de la mujer en el liderazgo dentro de la iglesia es completamente diferente a lo que nosotros como sociedad latina tal vez estamos viviendo, o Argentina, porque no Mm, sé cómo lo viven otros países, obviamente, es muy diferente a lo que hoy en Argentina se está viviendo. Obviamente hay muchas iglesias que ya tienen otro concepto y les dan más espacio a las mujeres, pero hasta ahí. Hasta sí. el día de hoy sigue siendo hasta ahí. Y justamente como mencionaba Mika, decía que después de la Segunda Guerra Mundial, al faltar hombres, las mujeres tomaron ese papel, tomaron el papel de padre también. Mm, Ahora las mujeres en ese entonces están acostumbradas a ser ama de casas y ante la ausencia, ante la muerte de sus maridos, del padre de la casa, tuvieron que salir ellas a trabajar, a cumplir el rol de padre y también a cumplir un rol ministerial que antes sí. no había. Y que Y antes no se les permitía, ¿no? exacto, y no es que terminó la guerra, volvieron a crearse hombres, listo, volvimos a la normalidad. Mm, No, se adaptaron a eso, se adaptaron a ese cambio que causó la guerra. sí. Que me parece que es lamentable que ciertos avances, más como cristianos, se tengan que dar a raíz de esas catástrofes. Pero me parece algo muy positivo de que una vez pasada la catástrofe y emparchada la situación, ¿no? Porque a veces pasan cuestiones tanto en la iglesia como en el mundo donde las tapamos los agujeros de la pileta con la mano y una vez que se sella, sacamos y ya está, Claro, ¿no? hacemos como si nunca hubiese pasado. Exactamente. Y no fue ese el caso en Alemania, sino que no tuvieron un retroceso en ese avance, ¿no? Que lo veo muy positivo y muy lindo. Que si lo comparamos con nosotros nos falta bastante, Sí, ¿no? Em, Onda, es normal ver en Argentina que los hombres tengan los roles protagónicos, que los hombres sean los líderes de alabanza, los pastores, el pastor principal, quien tenga la cena, quien tenga el bautismo, quien tenga las clases de enseñanza básica bíblica. Es exacto. normal que esos roles, entre comillas, más importantes de la iglesia, muy entre comillas, em, se los den a los hombres y que a la mujer le den, también entre muchas comillas, los roles menos importantes. Y sí, Aténdeme la puerta, eh, fíjate que aténdeme la puerta o hace estas otras cuestiones que no son tan vistosas, capaz no son tan importantes, eh, o no va contra la Biblia de forma teológica que vos las hagas, ¿no? Pero no me voy a meter mucho más en ese tema. Pero yo lo veo de forma triste eso, ¿no? O sea, si bien gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos esos pastores que dan cierto lugar, eh, yo he escuchado, me han comentado, he visto cómo hay gente que no lo acepta. ujú, Porque según nuestra cultura, la mujer no puede tener esos roles en la iglesia. Dios se los dio al hombre, ¿no? Eh, Incluso entre pastores, teólogos, ¿no? Y en ese caso digo, qué bien nos vendría eh, poder tener ese avance, ¿no? Como lo tuvo en este caso Alemania, en la cuestión de que la mujer es igual que el hombre en cuestión ajá. ministerial, ¿no? Claro, sí, darle esos espacios, ¿no? Porque como vos bien decías, si bien hay un cierto avance, ¿no? En nuestra sociedad. Hablo de Argentina porque obviamente es donde vivimos, no puedo hablar Mm, por otros países. em, y obviamente hubo ciertos avances, pero también existen otras denominaciones, em, otros lugares en la sociedad donde no se acepta todavía, no se le da, como decía antes, se le da un espacio, pero hasta ahí. mm, Por ejemplo, ¿no? En la mayoría de los casos se le dice, sí, yo apoyo que las mujeres prediquen, etcétera, sean pastoras, pero ¿qué puesto le dan? mm, El de pastora de niños. mm. Y hasta ahí no llegues más. No, Sí, le das la cena, pero... O predica. ¿Cuándo? ¿Cuándo sí, predica? una vez por cada tanto. No, el Día de la Mujer. Sí,
Entonces, Sí, o podés ser pastora, pero porque tu marido es hecho pastor. exacto. Bueno, eso escuchó un montón también él. Ese mismo caso de sos pastora, pero porque tu marido es pastor. Mm. Capaz no Y tenés ni los dones para ser no, no, pastora, no, pero como él no. es pastor, sos pastora. Por más Exacto. que tenga los dones, tu marido no es pastor, no sos O pastor. incluso al revés, ¿entendés? Pero simplemente se toma eso. Ujú. Y, y no se mira más allá de, como vos decías, si tiene o no los dones, cuáles son sus talentos. Mm. Se les pone ese tipo de trabas, ¿no? Vuelvo a decir, se dice, no, muchas iglesias dicen, no, yo sí apoyo a la mujer, la lucha, pero volvemos a lo mismo. Mm. Le dan el puesto de pastora de niños nada más. O maestra. Tenés los dones de talento, enseñar a los chicos. Mm. Entonces, eso duele también, ¿no? Sí. Em, y nada, como Y me hace pensar, perdón que te interrumpo sí, un segundo, pero otra vez te hablaba con uno de los pastores de la iglesia de esto, ¿no? De que en muchos lugares a la mujer se le permite ejercer sus dones y talentos pastorales en áreas que entre comillas no son tan importantes. ujú, Dice, no, ya serán los pibes, en sí, total los pibes que aprendan esto que lo otro y después no sé cuánto. Y yo lo veo en una doble falta. Primero, por no darle el lugar a la mujer que Dios tranquilamente le dio, ni más ni menos. Y segundo, por darle baja importancia a lo que son capaz los chicos de la iglesia, ¿no? Los pibes, los sí, nenes, que son el futuro. Son el futuro de una iglesia, son el futuro de un país, son el futuro de una casa. Entonces, nada, como comentario este que vos decías, ¿no? De que, bueno, que vaya con los nenes, eh, duele el doble en ese sentido, ¿no? De que no solamente le bajan el calibre a la mujer de forma tonta, sino que también bajan el de algo tan importante para ellos como son los nenes, ¿no? exacto. Sí, hay muchas diferentes denominaciones, ¿no? Cristianas, que ni siquiera permiten que las mujeres estudien teología, Mm, que está mal, porque eso es un trabajo que realiza el hombre. Algo tan tonto como un estudio, sí. ¿entendés? Uno piensa que como cristiano, si alguien viene y se te acerca a vos como pastor y te dice, quiero estudiar más de la Biblia, uno pensaría que el pastor se alegraría, Mm, cuando en muchas denominaciones, en muchas ramas del cristianismo, es completamente lo opuesto. sí. Te ponen las trabas. Yo cuando comencé a estudiar en el seminario, teología, Mm, mis profesores estaban sorprendidos de que éramos un grupo donde habían muchas mujeres, mm, porque decía esto hace, no, no te estoy hablando hace 20 años, no, no. decían esto hace 5 años menos, no se veía, Sí. era algo que realizaban los hombres nada más. Mm, Entonces, nada, me lleva a pensar, ¿no? Y a reflexionar en que muchas veces se le cuestiona a la mujer cómo es que llegó a donde llegó. mm, No es que, llegó ahí porque Dios la quiso. Este mismo libro que comenté al principio de este autor, que es John Stott, es un teólogo, es un escritor, mencionaba que la mujer puede ministrar, puede ser pastorear la iglesia, siempre y cuando cumpla con 3 requisitos. mm, Uno de ellos era trabajar en equipo, que ella puede asumir un rol importante, digamos, siempre y cuando sea en equipo, liderado por un hombre, mm, y entre muchas cosas más. Entonces es como todas las otras cuestiones, todos los otros requisitos tenían sentido. Uno era, por ejemplo, que estudie la palabra, y eso mm, está perfecto, pero a lo que voy es porque esos requisitos no se les pide al hombre sí. también. A eso voy con que se le cuestiona a la mujer. Se le cuestiona, ¿querés ser pastora? Bueno, mira, tenés que hacer esto, esto y el otro. Y tal Mm, vez viene un hombre y dice, che, ¿puedo predicar? Y dicen, sí, dale. Y tal vez la sí. persona nunca tocó un libro Sí, o no está teólogo, capacitada o... nunca se capacitó ni nada, pero lo llevan arriba a Mm, orar o a predicar y no sabemos quién es realmente la no, no, persona claramente y no. no se le cuestiona por ser hombre. Mm, En cambio, a la mujer, sí.
y si se les da los espacios, hay muchas personas que se quejan, que se ponen a preguntar o a ella predica porque es la mujer del pastor, Sí. ¿entendés? Entonces, ¿por qué es que, no sé, me lleva a preguntarme por qué vos, Mica, crees que los hombres Mm. niegan o no le permiten la participación a la mujer? Y como respuesta a esta pregunta capaz voy a repetir algo que dije en un principio cuando hablaba sobre estas cuestiones, y es que puede ser en muchas cuestiones porque es más cómodo para el hombre mantener el poder, ¿no? Como decía antes, es cómodo estar en esa posición de poderoso y rara vez el poderoso va a mirar al débil, entre comillas, al oprimido, ¿no? Sí. Eh, Como también dije que puede ser por ignorancia, ¿no? Que es algo que reitero, de que muchas veces se ignora lo que pasa o se ve pero no se cuestiona. Pues yo creo que la ignorancia también va por ese lado. No solamente el no darse cuenta o ignorar lo que pasa, sino el no cuestionar lo que está pasando. Vos podés mirar algo y no cuestionarlo si está bien o mal. Y para mí eso también es ignorancia. Porque, Pero porque es normal. y porque lo aceptás como normal, porque Exacto. socialmente se ve como normal. Porque toda, ponele, ¿no? Perdón que te interrumpa, No, pero al ver vos llegás a la iglesia y ves a un pastor predicar, no cuestionás él, no lo cuestionás. mm, Simplemente te sentás, llegás a la iglesia, te sentás, lo mirás, lo escuchás y tomás su palabra. porque es lo Porque que siempre se es lo que hizo. siempre se vio en todos lados, todo Sí, sí. tipo de iglesias, religiones, ¿por quién está dominada? Ujú. Por un Sí, sí, hombre. sí, sí. Sí, y creo que también a muchas veces se da un mal justificativo bíblico, ¿no? A veces se sacan textos de contexto. A veces muchos teólogos, gente que estudia Ujú. el idioma original, que estudia los sentidos de los artículos y de las palabras y de los textos del idioma original, que estudia el contexto histórico, cultural y político, económico de lo que estaba pasando en el momento que nació el texto. Gente que entiende de todas esas cosas, gente que estudia, que incluso sabe más que yo de todas esas cosas, que sacan los versículos de ese contexto para usarlos como no, mira, la mujer tiene que callar en la Ujú. congregación, ¿no? Incluso muchos pastores lo utilizan Sí, día a día para realizar sus prédicas. sí, 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 completamente. Y también hablando de esto, buscan como, o toman las metáforas o imágenes de Dios. O sea, es importante entender de que cuando Dios habla acá, cuando ella habla de Padre, es una metáfora de Dios, ¿no? Porque cuando un pueblo como era Israel está sufriendo, necesita protección, está atacado, necesita providencia, necesita guía, em, es la imagen del hombre la que daba eso, en ese contexto histórico-cultural. Era el hombre quien traía la comida a la casa, era el hombre quien protegía a la familia, era el hombre quien marcaba las líneas de por dónde, o sea, si el hombre era gentil o griego y quería volverse judío, toda su familia se volvía judío, porque era el que guiaba la cuestión, ¿no? Entonces, por eso muchas veces en la Biblia vemos que habla de Dios como Padre. ¿Por qué hace referencia a esa metáfora? A ese ser protector, a ese ser que da la providencia de alimento, a ese ser que cuida la salud, a ese ser que guía los pasos, a ese ser que determina el camino, que es la ley, que es la justicia. En ese contexto era el hombre. Ahora, asimismo tenemos metáforas de Dios como mujer. Polémico. No se alteren y dejen que termine de Tranquilícense. hablar. ¿Por qué? Porque en ese mismo contexto histórico, cultural, social, en el que nace la Biblia, el Antiguo Testamento principalmente, así como la figura del hombre, del padre, era una metáfora de poder, una metáfora de protección, una metáfora de providencia, de guía, la figura de madre era una metáfora también de providencia, porque a veces se veía como la madre le da de comer a los hijos, ¿no? Ujú. Como el ave, la madre ave busca la comida y se la da a los hijos, como la mujer da el pecho, el alimento a sus bebés. La madre también se ve como providencia.
Pero la madre se ve como creadora de vida. Es de la mujer, de la madre, quien nace, de dónde nace la vida. Entonces, cuando la Biblia quiere hablar de un ser creador, no va a usar una metáfora de padre, No. porque el padre no es un ser creador para esa cultura. Sí es un ser protector. Pero cuando se habla de ternura, cuando se habla de cuidado, cuando se habla de amor, de cariño, cuando se habla de vida, se usa una metáfora femenina, porque es como se entendía así. Es la metáfora de madre, Ujú, ¿no? La que crea la vida, la que en tus primeros años de vida te da de comer. ujú, A mí me encanta el versículo en Oseas, donde Dios le dice al pueblo de Israel: los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho y les di ujú, de comer. sí, Es justamente ahí se utiliza justamente esta metáfora ujú, de Dios como madre. ujú, completamente. Para seguir con el tema este de el liderazgo, ¿no? De la mujer, que muchos autores también dicen de que no hay registros bíblicos de que la mujer tenía una posición de liderazgo en la Mm, iglesia. Y puede ser que no haya ningún texto, ningún versículo en la Biblia que diga esta mujer fue pastora, sí. porque textualmente no lo está. Por más de Mm, que querramos sí, dibujarla, buscarle 10.000 cuestiones, que no, que está acá. No, no. Pero sí tenemos el liderazgo de la mujer en una sociedad que, según ese contexto cultural y social, no era aceptado. no, 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 no. Como hablamos la otra vez, la mujer estaba por debajo incluso a veces de los mismos esclavos. Sí, sí, sí. Era un objeto y era una cosa literalmente. Sí, o sea, el esclavo por lo menos te era útil para vender, conseguir plata o para trabajar la tierra. La mujer era, la agarrás, se reproduce, cocina y ya Exacto. Y está. ya está. Y realizaba otros labores de mujer que realizaban solamente las mujeres, pero hasta ahí llegaba. Ujú, Entonces, ¿hay ejemplos bíblicos de mujeres con un papel importante en ese tipo de sociedad? Las hay. sí, sí, por supuesto. La primera de la que me acordaba es de Débora, Mm, que ella aparece en el libro de Jueces. Y para ponerlos en contexto, el libro de Jueces se trata de los jueces justamente que pasaron por Israel, y ujú. estas personas tenían como el poder de gobernar y liderar espiritualmente al pueblo, porque en ese entonces se mandaban medias macanas, hacían cualquier Sí, cosa. te interrumpo para destacar de que cuando vemos jueces, capaz nosotros lo llevamos a nuestra idea de juez actual, ¿no? El hombre que Claro, mide lo que está bien y lo que está mal. Cuando nosotros leemos el texto, te das cuenta de que esa idea de jueces es distinta. O exacto. sea, la verdad es que el pueblo se mandaba una macana, Y apareció un juez. aparecía alguien que los atacaba y Dios levantaba un juez a quien le daba su espíritu de poder para Exacto. liberarlo y guiarlo por las sendas del camino Del de... Señor. Era Exactamente. como una especie de gobernante, de rey, porque en Ujú. ese entonces no existía un rey, y de líder espiritual también. Ajá. Y es así cuando aparece Débora. Ujú. Obviamente en ese entonces todos los jueces que aparecieron eran hombres, Claramente. pero vuelvo a decir, aparece entonces Débora, elegida por Dios para cumplir con este tipo de responsabilidades que la mujer no cumplía, pero No, ni no. a palo. Que el hombre podía ser mujeriego, borracho, muchas cosas, pero era un juez, Era porque un era hombre juez. infundido por Dios. Exacto, con el espíritu de Dios. Bueno, en este caso apareció Débora. Pero también Lidia, y esto Mica me hacía acordar de esta historia que aparece en Hechos. Y la historia cuenta de que Pablo llega a Tiatira, Ujú. donde se encuentra con Lidia, que es una comerciante que ella adoraba a Dios. Y ambos se pusieron a hablar y allí mismo ella y su familia son bautizados. Mm. ¿Qué tiene esto de raro? Y Mica ya lo mencionó antes, de que en ese entonces el hombre como cabeza de la familia solo él tenía el poder y la autoridad de decidir y determinar qué religión ellos como familia iban a Ah, seguir. sí. Si ellos eran, no sé, cristianos y de la nada venía el padre y decía, no, la verdad es que quiero que seamos judíos, Ujú. bueno, entonces todos se Toda la familia volvían, optaba a esa fe. exacto, sin chistar. Entonces, que Lidia haya creído y se haya bautizado y como consecuencia también que los de su casa se hayan bautizado, demuestra el liderazgo que ella tenía. Ujú. Que después más adelante incluso Pablo sale de la cárcel
y dice de que todos se fueron a reunir en la casa de Lidia como Ujú. congregación. Sí. Entonces no solamente demuestra el liderazgo que ella tenía en su hogar, sino también como iglesia, Ujú. que en ese entonces no era algo físico, No, como lo claramente. conocemos hoy Se en día. juntaban en las casas. Y qué importante esto en función de. No estamos hablando de alguien oficialmente pastor o Exacto, alguien que se lo ungió como pastora, profetisa, sino de una simple mujer que de hecho dice que era hoy para los negocios, que vendía telas púrpuras, sí, que era para los reyes, era costoso, o sea, era una mujer negociante. sí. Que una mujer lleve ese rol de negociante, de dueña de De empresa, de trabajadora, trabajadora, de líder de una casa de familia, te implica una connotación fuerte de liderazgo, ¿no? exacto. Eh, Obviamente no dice en la Biblia si ella tenía marido ni nada. Ella dice que, la Biblia dice que ella fue bautizada y asimismo los de su casa, ujú. ¿no? Que en ese entonces, si nos ponemos en contexto, obviamente es su familia, o sea, su marido, sus No sé, sus hijos, hijos, ponele su sus suegros, suegra, su madre, sus tías. exacto. Pero a eso se está refiriendo el texto, ¿no? Ujú. Y por último, quería nombrar a Raab. Una de tus favoritas. Es una de mis favoritas, su historia me gusta mucho. Es muy breve lo que cuenta la Biblia sobre ella, pero siempre podemos sacar enseñanzas de su historia. Raab era una mujer, obviamente, y era una prostituta aparte. Ujú. Y lo que me gusta de la historia es que Dios la utiliza y sensibiliza a su corazón para que le diera refugio a los espías enviados por el pueblo de Israel. Sí. Tal vez parezca una tontería este hecho, pero este momento fue fundamental para que el pueblo de Israel conquistara Jericó. Ujú. Ella fue fundamental para que gracias a ella pudieran conquistar Jericó. Ujú. Y para agregar algo más también que demuestra la importancia de este hecho, es que Raab también fue madre de Boz, Ujú. que Boz es quien se casa con Ruth, aparece en el libro de Ruth, y tienen a Isaí, Ujú. que Isaí, ¿quién es? El padre de David. ¿Quién es David? El rey David, el primer rey elegido por Dios para que gobierne el pueblo de Israel. Ujú. Entonces, si Dios, nuestro creador y padre, hizo, no solamente hizo, sino también que quiso que las mujeres asumieran un papel importante para la vida de los creyentes en los primeros siglos, Mm. ¿por qué entonces para nosotros, personas del siglo XXI, es tan difícil imaginarnos a una mujer asumiendo un rol pastoral en nuestras iglesias? Mm. No, ¿por qué? No solamente un rol pastoral, sino uno importante, Exacto, ¿no? Porque saliendo un poco de la alineación, eh, muchas veces se cuestiona no solamente que la mujer sea pastora o líder, eh, sino se cuestiona que pueda predicar, se cuestiona que pueda bautizar, se cuestiona que pueda ministrar muchas veces una oración, se cuestiona que pueda hacer decisiones importantes en la iglesia, se cuestiona que pueda ministrar una santa cena, ¿no? exacto. Ministrar a un hombre, Ujú. predicar frente a un hombre, predicarle a un hombre. Mm. Un montón de veces hemos escuchado con Mika personas quejándose por este hecho, ¿no? Sí, y que viéndolo bien es una cuestión de, no es que la mujer es incapaz de hacerlo, no se lo puede hacer a un hombre. Porque cuando hacen Exacto, esas reuniones de mujeres en la iglesia, que muchas iglesias tienen, la mujer predica, comparten la Santa exacto. Cena, O el oran, Día de la Mujer, ministran, hacen absolutamente todo. Pero, como están ministrando otras mujeres, claro, está bien. está permitido. Ahora, si hay hombres entre los que están siendo ministrados, ahí ya la mujer no puede. Exacto, exacto. Me acuerdo de que, estoy saliendo un poco del tema, ¿no? Pero me acuerdo que una vez nuestro pastor dijo, ¿no? De que Dios murió por todos. Ujú. Y, y se refería a la inclusión, ¿no? Todos en el sentido más general posible. Sí, Y una persona de la congregación le dijo, está bien, re linda la prédica, es verdad, Dios murió por todos, pero no por todos. no por todos, todos. Claro, no realmente por todos. Sí, Es como que está la letra chiquita. sí. Pero volviendo al tema, ¿no? De que veníamos hablando y con esto que también Mika nos contaba sobre el tema de Alemania y así deben haber un montón de casos más, Ujú. es como para darle un cierre al tema de
todo es, de algún modo u otro, bueno, muchas cosas en realidad, es algo creado culturalmente. Ujú. Porque no es que esto de Alemania está sucediendo o sucedió en 2015. Es algo que está sucediendo ahora, en este mismo momento, mientras que nosotros estamos viviendo algo completamente diferente. Entonces, hay una gran diferencia cultural y social, ¿no? Obviamente, nosotros como argentinos tenemos cierta cultura y en diferentes partes del mundo también van a tener su propia cultura. Pero es algo que está incorporado en la sociedad Ujú. de ellos. Es algo creado culturalmente. He encontrado un montón de personas que dicen que bíblicamente la mujer tiene un puesto a cumplir, mientras el hombre tiene otro puesto a cumplir. Hay ciertos trabajos que puede cumplir el hombre, hay ciertos trabajos que puede cumplir la mujer. Pero si vemos la Biblia, no hay nada de esto. No hay ningún mandamiento ni ningún versículo que diga específicamente qué trabajo puede cumplir el hombre y la mujer. Y si los hay, recordemos que la Biblia fue escrita por hombres en cierto contexto cultural y social. Sí. El Señor vino y rompió con todos esos. Ujú. Vuelvo a decir, y repito lo de Débora, ¿no? Los jueces eran hombres que cumplían ciertos requisitos porque ellos eran poderosos, podían ir a la guerra. En cambio, Dios vino y puso a una mujer como jueza del pueblo de Israel. Y fueron a la guerra. No me acuerdo cómo se llama el hombre a quien Débora va y le profetiza. Y el hombre agarra y le dice, yo voy a la guerra si vos venís conmigo. Ujú. Ahí muestra el liderazgo, Sí. ¿no? Y cómo se rompe esto de la mujer tiene cierto rol, tiene que estar en su casa. Entonces no existe un rol predeterminado para la mujer, no existe algo predeterminado para el hombre. Obviamente tenemos ciertas características diferentes, somos diferentes, pero eso no quiere decir de que la mujer es inferior. Con esto tampoco queremos decir que la mujer tiene que predominar en la iglesia, tiene que dominarla, ni mucho menos, y que tiene que haber un poderío de la mujer y Digo, sacar a todos los hombres. o que es superior, es una dignidad igual, ¿no? Exacto, es simplemente una lucha por igual, de que así como el hombre es pastor, la mujer, sin tener que ser cuestionada, también puede ser pastora. Mm. Sí, y me causa gracia esto que decía de que mucha gente toma, como si no, la Biblia dice en tal texto de tal autor de tal cosa que la mujer se tiene que callar o que la mujer esto y porque lo dice la Biblia así. No vamos a entrar en esa discusión de si la Biblia es verdad o no, porque No, nosotros creemos que la Biblia es verdad de A y a aparte, Z. obviamente, eso ¿Sí? es otro debate teológico que Exacto, nos va a llevar mucho tiempo. exactamente. Ahora, lo que sí quiero comentarles, veo la necesidad de hacerlo, es que la Biblia no es un libro de ciencia. O sea, yo la otra vuelta con todo este tema del COVID veía gente que decía, eh, no, dice, ¿por qué ahora nos dicen que hay que lavarnos las manos para evitar contagios? Y Dios se lo dijo a Israel en el año no sé Hace, cuánto antes de sí, Cristo, de que se laven las manos por el texto de purificación. Está perfecto. casualidad. Pero la Biblia no es un libro de ciencia. No es un libro que busca dar o mostrar orígenes científicos. O sea, como esos que dicen, bueno, atrás de qué coma de Génesis están los dinosaurios Claro. y la catástrofe, ¿no? O en qué parte del inicio de Génesis están las otras 4 Los catástrofes, ¿no? extraterrestres. Exactamente. No es un libro científico ni busca dar un origen científico a las cuestiones. Tampoco es un libro histérico como nosotros lo entendemos. Histórico. Histórico, histórico. Eh, es histórico, sí, en muchas cuestiones, pero no es un libro de historia. ¿Que cuenta historias? Sí, esa es otra cuestión. Exacto. Hay Pero, libros que nosotros consideramos como históricos, ujú, pero es un título que le ponemos. exactamente. Y permítame decirles que tampoco es un libro que busca darte todas las respuestas a los problemas de tu vida, ni es un libro de valores, ni es un libro de formas de comportamiento. Ujú.
Y perdón que te interrumpa, pero tampoco es un libro que nosotros tenemos que tomar literal. Nosotros como personas que viven en el siglo XXI tenemos que tomar literalmente Ujú. todo eso. Sí, Porque como completamente. dijiste, no es un libro ni de historia, no es un libro de biografía, No, ni de ciencia, ni ni de de biología. ciencia. Es un libro de fe. Es- Es un libro que fue escrito por Dios a través de hombres a distintas congregaciones, a distintos grupos de personas que en ese momento estaban pasando problemas de fe. Que lo que busca el libro, lo que busca el texto bíblico, es que el lector desarrolle y aumente su fe, que rompa las fronteras de la fe que tiene, que la expanda más y que la comparta. Exacto. Es un Si libro, nosotros... una vez un teólogo había dicho de que es un libro que cuenta el testimonio de fe. Sí, sí. Porque biografía no es como dijimos, pero Ujú. es un testimonio de las personas Sí, que escribieron ese libro, sí, cuentan el testimonio de lo que ellos vivieron sí, con respecto a su fe. sí, sí, completamente. Y me gustaba esto que decías de que no todo es literal, ¿no? El otro día te escuché una predicación de un pastor, no sé de dónde, que agarraba el libro de Daniel, ese texto donde aparece esa bestia de Oriente con un cuerno gigante que después el cuerno se le rompe y ese cuerno salen 4 cuernos más. Y el tipo estaba hablando de que ese cuerno del anticristo que va a venir de Oriente, que ese anticristo va a caer y van a ser 4 más, que no sé cuánto. Voy a decir, no, papá, o sea, está haciendo cualquiera. Porque por ejemplo, Daniel o Apocalipsis, son textos que tienen simbología de fondo. Exacto. Una simbología que no podemos asociar así nomás hacia cualquier cosa. Una simbología que en ese momento que el autor lo utilizó tenía un sentido, que es necesario descifrar para entender lo que el texto quiere decir. Exacto. Eh, y muchas veces necesitamos entender el contexto en el que nace ese texto para poder aplicarlo de forma sana y correcta. Aún así, eh, no tenemos que agarrar uno o dos versículos que están aislados, dispersos en la Biblia, que dicen algo concreto, y de eso hacer doctrina. Eh, hay que hacer doctrina de los versículos que se repitan, de la historia, del tema que se repita, y que vaya en línea con toda la cuestión teológica bíblica, que es que Dios nos ama y nos quiere Exacto. salvar. Por eso yo creo que si hay algo a lo cual debemos someternos todos, hombre, mujer, libre, esclavo, de la religión que sea, nos tenemos que someter a ese amor que vemos en Dios, amor que promueve esa idea de igualdad y de dignidad. Creo que cuando logramos comprender eso, vamos a poder mirar el mundo y lo que nos enseñaron con diferentes ojos. Mm. Porque pasa mucho esto de, como mencionábamos, es algo tan normal vivir como nos enseñaron hace muchos años atrás, que nos cuesta romper esas barreras. Nos cuesta, o a veces, muchas veces no queremos terminar o romper con ciertas tradiciones, Mm. porque es un trabajo difícil Es un miedo a lo nuevo también. y es un proceso. Y muchas veces no queremos trabajar y no queremos pasar por ese proceso. No. A mí me pasaba. Hasta hace poco yo también estaba negada a muchísimas cosas. Pero creo yo de que el amor de Dios nos hace ver todo de manera nueva. Y el amor de Dios promueve la igualdad. Eso Mm. es el Evangelio. El Evangelio es una noticia de igualdad, es una noticia de inclusión. Mm. Jesús murió por nosotros. Dios nos da igual de poderío, así como charlábamos al principio sobre Génesis. Dios le dice al hombre, a la mujer, a ustedes les Ujú. doy el poderío sobre la Sí. tierra. A ustedes, todos se van a someter a ustedes, no al hombre. Ujú. Entonces, si Dios, esto es Génesis básico, capítulo 1, capítulo 2. Si el libro, si la Biblia empieza de esta manera, Mm. entonces todo lo que leamos a continuación tenemos que mirarlo con esos ojos, Sí. porque si no vamos a crear odio, vamos a crear división y eso está lejos de ser lo que Dios promueve. Vuelvo a decir, Dios promueve amor y promueve inclusión. Mm. Y nosotros como sus hijos tenemos que tomar ese ejemplo y promover lo mismo. Ujú. Pero bueno, nos
nos quedamos charlando un montón. Sí, que da para más todavía. Da para más y como se deben dar cuenta son temas que con Mika nos gustan un montón, nos gusta debatir, nos gusta charlar. Pero bueno, nada, gracias Mika y gracias a todos ustedes los que están escuchando. Espero que nada, que la hayan pasado bien, que les haya gustado el tema. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que es JRP Jóvenes, y ahí pueden dejarnos un comentario para que podamos tener un feedback y decirnos qué es lo que les pareció el podcast y este episodio. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Se Picó Podcast. Un saludo, un saludo, un saludo.